Gracias amigos por prestarme su atención. A mí me da mucho gusto estar de vuelta acá, como mencionó Eduardo ayer. Esta es mi primera vez en 10 años en Santiago. La última vez que estuve por acá fue en un encuentro de arquitectura de información que organizó mi amigo Javier Velasco, que creo que está aquí en la audiencia. Y yo he estado pensando mucho sobre lo que conversamos en aquella ocasión en preparación para esta charla, porque quería ver si había alguna forma de atar las dos cosas y ver cómo estaban los temas que discutimos en aquella ocasión en estos momentos. Y mientras más pensaba sobre las cosas que hablamos en aquella ocasión, más, y he ido recordando las cosas que hablamos en aquella ocasión, más he ido pensando que el mundo ha cambiado mucho, ¿sí? Cuando hicimos ese encuentro, los temas que estábamos hablando eran sobre estructuras de navegación en el web, y tags, y blogs, y esas eran las cosas que parecían ser importantes. Y cabe notar que en el 2006 todavía no había iPhone, las redes sociales no habían tomado el auge que tienen hoy en día. YouTube, que vimos esta mañana, nada más tenía 1 año, o sea que no era lo que es hoy en día. Todavía no había el tema de Internet of Things y todos estos dispositivos inteligentes conectados a Internet, ni habían artefactos cuya interfaz era primordialmente la voz con inteligencias artificiales por detrás. O sea, la forma en que las personas consumen la información, los entornos informáticos que diseñamos nosotros ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Y yo pienso en esto a menudo porque lo rápido que cambia nuestro campo, porque mi formación es como arquitecto de edificios. Y la arquitectura es uno de los campos de diseño, sino el campo de diseño que produce los artefactos más duraderos. ¿Sí? Los edificios están hechos para durar mucho tiempo. Y cabe notar que los edificios no solamente tienen propósitos utilitarios. Nosotros no construimos edificios como solamente para protegernos de los elementos, sino que los edificios también cuentan historias sobre quiénes somos. Cuentan historias sobre nuestras estructuras sociales, nuestras estructuras políticas, lo que nos ha ocurrido como gente, ¿sí? Y quedan como articulaciones en el entorno físico de esas cosas, ¿vale? Entonces, a mí me anima mucho el contraste que hay entre mi formación como arquitecto, produciendo estas cosas extremadamente duraderas, y mi práctica actual. Yo principalmente diseño software. Y si bien la arquitectura produce algunos de los artefactos más duraderos, el software produce algunos de los artefactos más efímeros. Y ayer estábamos escuchando sobre eso en la charla de Molly, que entrevistó a Alan Cooper, y Alan decía que quería usar una motosierra en la arquitectura, y por eso es que diseña software, pues el software se puede modificar fácilmente. Aquellos de ustedes que usan iPhones quizás recuerdan que hace 3 años Apple lanzó la versión 7 del sistema operativo, y literalmente de un día para otro cambiaron completamente el estilo visual de las principales aplicaciones del sistema. Y uno de los resultados de esto fue que yo, cuando instalé el sistema nuevo, abrí el teléfono y había este montón de aplicaciones que eran perfectamente funcionales, pero de repente se veían súper viejas, porque eran aplicaciones de terceras partes que no habían adoptado todavía el vocabulario visual nuevo. Y de un día para otro, ese contexto se convirtió en una cuestión un poquito caótica o diferente, o por lo menos las aplicaciones que tenía antes ahora se veían como que no pertenecían tanto como lo hacían antes, ¿sí? Y este es el estado normal del software. A diferencia del hierro, la madera, los ladrillos, los materiales de construcción de los arquitectos, el software es maleable, es reproducible, ¿sí? Es muy fácil copiarlo, transmitirlo, iterar. En la presentación anterior, Ellen Kiss nos habló de la agresividad con la que están lanzando versiones nuevas del app. Esta es la naturaleza del software. El software mejora muy rápidamente, se hace cada vez más barato, se hace cada vez más poderoso. Y uno de los resultados de la naturaleza del software como medio es que el software se está comiendo el mundo.
Y estas son palabras de Marc Andreessen, uno de los fundadores de Netscape y actualmente uno de los venture capitalists más influyentes en Silicon Valley. En un editorial que publicó Andreessen en el Wall Street Journal dijo: estamos en medio de un dramático y amplio cambio tecnológico y económico en que las empresas de software están preparadas para asumir grandes porciones de la economía. Y creo que lo vemos a diario. Aquí es donde descubren que yo no tengo vergüenza. Uso los slides de los otros keynotes. Ayer Jim nos habló de una serie de industrias, productos, etcétera, que han sido disrupted, ¿no? Interrumpidos. Y si ven la lista, nada más hay uno de esos que uno puede debatir que quizás no fue influido por el software, pero todos los demás son resultado de los cambios tecnológicos que vemos en el mundo. Ahora, el software no solamente está cambiando industrias existentes, el software también hace posibles cosas que antes eran imposibles y hasta cierto punto nos da superpoderes. Y algunos de estos superpoderes cambian la forma en que nos relacionamos con nuestros entornos físicos de manera fundamental. Inclusive algunas industrias que uno pensaría que están inmunes a ser disrupted, interrumpidas, como por ejemplo los restaurantes, que dependen del mundo físico, porque uno tiene que ir en persona a comer ahí, están sintiendo los efectos de esta aplicación de una capa informática que estamos añadiendo al mundo entero y que está cambiando de manera considerable nuestra relación con nuestro entorno. Hay una cita que a mí me gusta mucho de un diseñador y escritor estadounidense llamado Edwin Schlossberg. Dijo: la habilidad de escribir es crear un contexto en el que otras personas puedan pensar. Y como ya ustedes saben que yo no tengo vergüenza, me robé esta cita y la cambié un poquito. Y yo digo que para nuestro campo, la habilidad de diseñar es crear un contexto en el que otras personas pueden trabajar, jugar, aprender, ahorrar, pueden conocer a su pareja o inclusive pueden buscar el mejor lugar para comprar helado cerca de aquí. Ayer Alex nos habló del proceso de diseño del icono de Netflix y nos dijo, usó una frase muy particular. Dijo: el icono de Netflix es la puerta de entrada a la aplicación. Y yo no creo que esa es una metáfora accidental. Yo creo que nosotros pensamos sobre estas cosas que estamos haciendo y que estamos usando como unos tipos especiales de lugares donde vamos a hacer cosas diferentes. Ayer Molly Stinson nos dijo que la información es algo que habitamos y yo creo que eso es cierto. Yo creo que estamos cada vez más habitando la información. Y para mí, como alguien que fue formado como arquitecto, esta idea es embriagadora porque básicamente significa que las cosas que yo aprendí en la universidad las puedo aplicar acá de una u otra forma. Así que este es un tiempo muy chévere para hacer lo que hacemos nosotros. Mi preocupación es que cuando converso con muchos diseñadores que están en el campo, encuentro que están enfocados en problemas muy particulares. Están enfocados en diseñar un app, o están enfocados en diseñar un sitio web, o están enfocados en diseñar inclusive pantallas, o sea, a ese nivel de granularidad. Y, como dije, por la naturaleza del software, estas cosas tienden a tener una vida relativamente corta, o sea que el enfoque, la mentalidad del tiempo que van a durar estas cuestiones es relativamente corta. Y para mí en mi mente hay una tensión fundamental entre esta idea de que estamos creando estos productos efímeros que están de una forma reemplazando y de otras formas complementando estos entornos extremadamente duraderos, ¿sí? Entonces, eso me lleva a la pregunta que motiva esta presentación, que es: ¿cómo podemos diseñar entornos informáticos que mantengan su integridad a largo plazo? Y debo
hacer nota aquí que para mí esta palabra integridad es un poquito complicada, porque la palabra en inglés es wholeness. Y en castellano yo creo que no tenemos una traducción directa de wholeness. Por lo menos yo no la he encontrado. Integridad es lo más cerca que he podido encontrar. Pero cuando digo integridad en esta presentación, pongan la palabra wholeness, porque eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, si yo estuviera de ese lado de la sala, en la audiencia, me estaría preguntando, bueno, ¿y por qué nos está hablando de este tema? O sea, ¿por qué a mí me debe importar esto? Después de todo, el diseño de interacción, diseño de experiencias de usuario, la arquitectura de información, todos estos campos están volando. Lo que hacemos nosotros es un campo que está en alta demanda y en crecimiento. Por lo menos en la parte del mundo donde vivo y trabajo yo, en el área de Silicon Valley, las empresas hoy día reconocen el valor que tiene el diseño para la creación de productos y servicios. Entonces, ¿por qué creo que es importante hablar de este tema? Es importante porque nosotros y nuestros hijos vamos a tener que vivir en el mundo que estamos creando. Y yo no estoy enteramente convencido de que los entornos informáticos que estamos creando nos están llevando a un mundo enteramente viable. Yo no sé si es porque me estoy poniendo viejo, y debo admitir, ayer no escuché los 16 kHz, así que me estoy definitivamente poniendo viejo, pero yo estoy percibiendo señales a mi alrededor de que las cosas se están poniendo complicadas, ¿ok? Lo estoy notando en los proyectos y lo estoy notando en el mundo en general. Y creo que no soy solo yo. A comienzos de los años 90, el ejército de los Estados Unidos inventó esta palabra, VUCA, para describir la situación geopolítica después de la Guerra Fría. Y VUCA es un acrónimo para las palabras en inglés volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y cuando yo veo estas palabras, yo me encuentro que describen bastante fielmente las cosas que yo percibo, tanto en el tipo de proyectos que estoy trabajando, como en algunas cosas que veo ocurriendo en las noticias. VUCA es cuando un grupo de personas se comienzan a reunir en las redes sociales y unas semanas después derrocan un gobierno que tiene 30 años en el poder. VUCA es cuando nuestros electrodomésticos súbitamente nos atacan y no tenemos idea de qué pasó. Brexit es señal de VUCA. Y este señor también. Los entornos informáticos que nosotros estamos creando influyen en las cosas que pasan en el mundo. Son los mecanismos que muchas personas usan para ver, entender e interactuar con la realidad. Los entornos que creamos pueden ayudarnos a abrir mentes o pueden atraparnos en estas burbujas de opinión que nos hacen pensar que todas las personas piensan igual que nosotros. Entonces yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad como las personas que están ayudando a crear esta realidad, a velar por la integridad de estos entornos a largo plazo. Entonces lo que les quiero presentar en el resto de la charla son 3 perspectivas que creo que nos pueden ayudar a hacerlo. La primera perspectiva es que todos los entornos informáticos, todos los productos y servicios que estamos creando nosotros, tienen estructuras semánticas que los subyacen. Ya sea que fueron diseñadas a propósito o no. Y créanme, hay muchos casos en que no han sido diseñadas a propósito. Y estas estructuras cambian más lentamente que otros aspectos de la experiencia. Y esta idea es algo que yo tenía en mente, pero a mí me saltó a la atención cuando estaba trabajando en la 4ª edición del libro del oso polar, porque una de mis tareas en ese proyecto fue visitar todos los ejemplos que habían en el libro y actualizarlos. Y ese libro fue escrito en el 2005-2006, o sea que para el tiempo que tuvimos el encuentro acá. Y uno que me llamó la atención fue el sitio de Federal Express, porque
Cuando uno visita el sitio de FedEx hoy en día y lo compara con el sitio del 2006, obviamente el interfaz de usuario ha cambiado bastante. El sitio, en ese tiempo las pantallas eran más pequeñas, teníamos otros estilos visuales y demás. Recuerdo eso de los tabs con la esquinita tronchada, era algo que estaba popular en esa época. Pero si ustedes ven, la agrupación principal de este sitio se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años. Hay algunas cosas que son diferentes, hay algunas cosas que han cambiado de jerarquía, pero casi todas las cosas que uno encontraba en el 2006 están ahí este año. Entonces, la lección aquí es que hay cosas en el mundo que cambian, pero que no cambian a la misma velocidad, que aspectos de esa cuestión no cambian a la misma velocidad. Me da un permisito aquí. Y hay un modelo para pensar sobre estas cosas, y es un modelo que viene del campo de la arquitectura. Esto se llama Pace Layers. Quizás algunos de ustedes lo han visto, es un modelo que tiene ya varios años, pero esto lo originó un arquitecto llamado Frank Duffy, pero se hizo popular con la publicación de un libro de Stuart Brand llamado How Buildings Learn, What Happens After They're Built. Y lo que dice este modelo es que los edificios están compuestos de diferentes tipos de elementos que cambian a diferentes velocidades, ¿sí? Entonces, como pueden leer este diagrama, es que las capas inferiores cambian más lento que las capas superiores. Y comienzan por el sitio en el que está construido el edificio, o sea, la tierra en la que está plantado. Y eso cambia a una velocidad geológica, ¿sí? Encima de eso está la capa estructural del edificio. La capa estructural son los elementos que ayudan al edificio a desafiar la gravedad, ¿sí? Entonces, esos tienden a ser la parte más sólida del edificio y por ende es la más difícil de modificar. Cambiar la estructura de un edificio es bastante costoso. Luego viene la piel del edificio, los servicios como electricidad, plomería, etc. Las divisiones internas y por último, la capa más rápida, son las cosas que hay dentro del edificio. Por ejemplo, estas sillas, cuando se acabe este evento, las pueden sacar de aquí y cambian este espacio, ¿sí? O sea que esa capa es extremadamente maleable. Y uno de los puntos que hace Brand en el libro este es que como las capas cambian a diferentes velocidades, normalmente hay fricción entre ellas y ahí es donde hay fallas en los edificios. Y también, si uno quiere modificar un edificio, es más fácil modificarlo en las capas de arriba que en las capas inferiores. Y este modelo es extremadamente útil para entender un montón de fenómenos en el mundo. Y Brand, en un libro subsecuente llamado The Clock of the Long Now, lo expandió para explicar cómo cambian las civilizaciones. O sea, lo llevó a un nivel mucho más alto. Dijo, ¿sabes qué? Las civilizaciones también cambian así. Y este modelo es parecido al modelo de los edificios. Las capas inferiores cambian más lento que las capas superiores. Y la capa inferior comienza con la naturaleza, nuevamente cambia a velocidad geológica, cultura, gobernancia, infraestructura, comercio y por último moda. Moda y arte, que cambia con mucha frecuencia, ¿no? Y uno escucha que la colección de, yo no sé, tal diseñador que está haciendo exhibición en París y cambian la de primavera, la de otoño, etc. O sea que las capas superiores cambian más rápido. Y una de las observaciones de Brand en esta versión del diagrama es que la capa superior es donde la civilización experimenta con nuevas ideas. Es donde hay toda esta actividad que quizás no hace mucho sentido, pero algunas de esas ideas valen la pena y las ideas que valen la pena van siendo absorbidas por las capas inferiores. Entonces lo que él concluye es que la capa superior, la capa de la moda y el arte, es donde la civilización experimenta y las capas inferiores son donde la civilización recuerda. Porque hay cosas que son permanentes en nuestras culturas, ¿sí? Y según las ideas van siendo aceptadas, van bajando por las capas. O sea, a mí este me parece un modelo muy bonito para pensar sobre un montón de cosas y nuevamente, sin vergüenza alguna, lo he adaptado para nuestro campo también. Y este es un modelo que hemos estado nosotros debatiendo en Future Draft. Quizás hay algunas cosas que podamos discutir sobre el orden de las capas o sobre si estas son las capas correctas, pero la idea es describir el tipo de trabajo que hacemos nosotros con Pace Layers, ¿sí? Y lo que estamos queriendo decir aquí es que
la capa base, la capa que cambia con menos frecuencia, es el propósito, que es, le hace el valor que añade esta organización o este producto en el mundo. Luego ese propósito es articulado como una estrategia. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Sí? Luego esa estrategia se vuelve normativa en la forma en que se organiza la organización que la va a implementar. Entonces la capa de gobernanza tiene que ver con quién reporta a quién en la organización, las reglas del juego, quiénes son nuestros clientes, cómo interactuamos con ellos, todas esas mecánicas que ayudan a la organización a operar. Luego entramos a la capa estructural y ahí es donde estamos los diseñadores normalmente parados. Particularmente los arquitectos de información lidiamos con la capa estructural de los proyectos. Por último, hay una capa que yo le llamo forma. Ustedes pueden pensar en la palabra interfaz de usuario cuando ven forma. Ahí es donde están los apps, los sitios web, ¿cómo se llama? Las funciones estas que uno le añade a Alexa, ¿sí? Ahí es donde están todas esas cosas que son donde la estrategia y el propósito se articulan en el mundo de manera que puedan ser experimentadas por las personas. Y Joe habló en su presentación sobre lo importante que es aprender a hablar el lenguaje de los negocios. El lenguaje de los negocios ocurre debajo de la capa estructural normalmente. Y una de las cosas que estamos velando nosotros siempre por hacer es por tratar de ir cada vez más abajo, ¿no? Y eso creo que era parte de lo que nos estabas alentando a hacer en tu presentación. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y por qué separar la capa estructural de la capa de forma? Hay dos razones. La primera es totalmente empírica y es que, como decía con el ejemplo de FedEx, yo he visto que la estructura de estas cuestiones cambia más lentamente que la interfaz de usuario. Y la segunda es que ahora tenemos todas estas diferentes maneras en que las personas pueden interactuar con la información. Y si tenemos una estructura común que las une, eso ayuda a añadirle coherencia a la experiencia. O sea que yo creo que es importante pensar en estas cosas relacionadas, pero por separado. Yo creo que muchas veces los diseñadores tendemos a aplicarle más energía y enfoque a la capa de forma, y creo que eso es en parte porque es más tangible y es algo con lo que nos podemos relacionar cuando estamos viendo un wireframe o estamos viendo un comp. Es algo que le podemos mostrar a alguien y pedir su opinión. O sea que es algo que es menos abstracto que las cuestiones que ocurren en la capa estructural. Y por eso pasamos mucho más tiempo ahí arriba. Pero yo creo que la capa estructural es muy importante porque, como dije, puede ayudar a añadir coherencia. Un último punto con respecto a esto, y es que yo creo que, al igual que con el modelo de brand, la experimentación ocurre en la capa superior. Como dije, ahí es donde están las cosas que podemos mostrarle a los usuarios. Normalmente, si uno le muestra una cuestión estructural a un cliente, no saben qué hacer con eso. O sea que es importante entender que la experimentación ocurre allá arriba, pero la organización recuerda en las capas inferiores. Entonces, si las cosas se convierten en normativas y se vuelven parte de la estructura de la organización misma, tienden a ser mucho más permanentes. La segunda perspectiva que les quiero ofrecer es que las cosas que diseñamos no existen por sí solas en el mundo. Crean, participan de sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interconectados o interdependientes que forman un todo complejo. Piensen en su organismo, ¿sí? su persona. Nuestro organismo está compuesto de órganos, de subsistemas como el sistema circulatorio, y todas estas cuestiones trabajan en conjunto para formar a una persona. Y ese conjunto tiene un propósito, y el propósito en el caso de un ser humano es mantenerlo vivo, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, mecanismos que nos ayudan a regular la temperatura. Si el cuerpo necesita energía, sentimos hambre, y hay estos feedback loops que permiten que el sistema siga funcionando. El estudio de sistemas tiene mucho tiempo. Hay formas de diagramarlos. Este es un diagrama de un ecosistema sencillo donde hay una relación entre antílopes y leopardos cazadores. Lo importante de recordar aquí es que los sistemas están compuestos de elementos relacionados entre sí
que crean un todo y que tienen un propósito. Muchos de los productos que diseñamos son, en realidad, sistemas. Y yo el jueves tuve la oportunidad de cenar al lado de Molly y estuvimos conversando sobre Uber, que es la presentación que sigue. Y yo creo que Uber es un excelente ejemplo de un sistema. La aplicación de Uber por sí sola no importa un comino. Uber es un mercado que empata una oferta, choferes, con demanda, pasajeros, ¿sí? Y eso, Uber solo hace sentido como un sistema. Y los apps, el sitio web, todas estas cuestiones digitales que diseñamos nosotros son las partes de ese organismo que hacen que Uber sea posible. Yo me siento un poquito mal de estarle diciendo esto a esta audiencia porque yo creo que todos nosotros entendemos esto instintivamente. Pero la razón que lo estoy haciendo es porque yo creo que tenemos culturalmente una deficiencia de entender que el mundo funciona en sistemas. Wells Fargo es el tercer banco más grande de Estados Unidos y en este momento está en medio de un escándalo muy grande porque cometieron un fraude multimillonario. Y lo que ocurrió es que la gerencia del banco estaba incentivando a los empleados del banco en torno a venta por creación de cuentas nuevas y les estaban poniendo mucha presión. Y la presión fue tal que los empleados del banco vendieron, creo que son 2 millones de cuentas a clientes existentes que no las habían solicitado. Y esto ha resultado en la pérdida de alrededor de 5.300 empleos. Y cuando la gerencia del banco explicó lo que había ocurrido, dijeron que había sido el resultado de las acciones de algunos empleados de bajo nivel en el banco que habían actuado de forma equivocada. Yo creo que es difícil argumentar que 2 millones de cuentas vendidas es un problema de algunos individuos. Yo creo que, en mi opinión, y esto es mi opinión, esto es señales de un problema sistémico en ese banco, de que quizás estaban incentivando a las personas y los resultados no son los resultados que esperaban o los resultados que se debieron dar. Entre los resultados que debe esperar este sistema es no romper la ley, ¿sí? Y ese es un resultado que quizá era inesperado, pero que ocurrió aquí. En nuestro campo lo vemos todo el tiempo. Y yo creo que este se ha convertido casi en un cliché en estas conferencias, pero iTunes solía ser el ejemplo que usábamos de cómo hacer un sistema bien diseñado. Cuando salió el iPod, la idea está de que el iPod nada más te permitía escuchar música y la música la manejaba uno en la computadora y se conectaban fácilmente y todo este rollo. De hecho, hay un libro de Adaptive Path llamado Subject to Change de hace ya muchos años que presenta el ejemplo de iTunes como un ejemplo de cómo hacer esto bien. Pero iTunes ha crecido y comenzaron a vender películas y comenzaron a vender programas de televisión y comenzaron a vender apps y comenzaron a stream música y comenzaron a hacer todas estas cuestiones y el sistema no ha crecido de una forma elegante, digamos. Y ha habido mucho enfoque, en mi opinión, nuevamente, esto es un rant, ¿ok? Esta presentación entera es un rant. El sistema no ha crecido y el enfoque ha estado en el diseño de las aplicaciones, más que en pensar cómo está funcionando el sistema por detrás. Y el resultado es que hay muchas personas que están teniendo problemas. Entonces, ¿cómo podemos los diseñadores pensar un poquito más sistemáticamente? Yo siempre vengo informado de la arquitectura. Recuerden, la idea era, estamos manejando elementos que están interrelacionados con propósitos. Y hay formas de diagramar estas cuestiones, ¿sí? Entonces yo, por lo general, trato de no comenzar viendo la interfaz de usuario, o si comienzo viendo interfaz de usuario es para informar este tipo de cosas. Esto viene de la arquitectura, es lo que se llama un diagrama de burbujas. Y esto lo hacen los arquitectos cuando están tratando de entender la relación entre los espacios en un edificio antes de comenzar a pensar en la estructura, la forma de las paredes, las ventanas, todas estas cuestiones que tienen que ver con la forma del edificio. Y en nuestro campo existen diagramas de este tipo, existen formas de hacer esto. El miércoles Jeff Johnson dictó un taller sobre modelos conceptuales. Yo le venía contando que el libro que él escribió con un coautor sobre Conceptual Models es el libro de referencia que yo le he estado apuntando a la gente para aprender cómo hacer esto en nuestro campo. Y esa es una forma de hacerlo.
Entonces, la tercera perspectiva que les quiero ofrecer es que los sistemas que estamos diseñando no son estáticos, cambian constantemente, deben poder crecer, adaptarse, integrar nuevas tecnologías, dejar ir cosas que están obsoletas, ¿sí? Entonces deben poder seguir funcionando y seguir funcionando a largo plazo. Y esto lo hemos escuchado antes, es lo mismo que ocurre en los ecosistemas, como habló Eduardo ayer. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí es de que estos sistemas deben ser sostenibles, deben tener sostenibilidad. En el 2005 se realizó la reunión más grande de líderes, presidentes y demás de países a nivel mundial, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. Y estos líderes se juntaron para conversar, entre otras cosas, sobre cómo alentaban el desarrollo sostenible, ¿sí? Y de la cumbre salió esta idea de 3 pilares en los que deben enfocarse los esfuerzos de desarrollo sostenible. Y los 3 pilares son el pilar social, económico y ecológico. Yo creo que este puede ser un buen modelo que nosotros podemos tomar para pensar sobre cómo hacemos que nuestros sistemas sean más sostenibles. Y les voy a mostrar ejemplos de lo que quiero decir. Comencemos por el pilar de economía. Yo creo que está de más decir que las cosas que creamos deben poder generar suficientes recursos para continuar andando, ¿sí? A la gente hay que pagarle, a los servidores hay que poder comprarlos, hay que poder mantenerlos conectados a Internet. Y los negocios, o sea, la parte financiera de estas cuestiones debe poder continuar funcionando. Y para eso tiene que producir, tiene que generar valor, ¿sí? Y yo creo que lo vemos mucho, que hay cosas que comienzan y de repente se convierten muy exitosas desde el punto de vista cultural, pero a veces no es tan claro cuál es el valor que están aportando. Y este caso está recientemente en las noticias porque Twitter ha estado tratando de venderse y nadie los quiere comprar. Yo creo que no es obvio cuál es el valor que están aportando. Veamos el pilar social. Yo creo que está de más decir que las cosas que estamos diseñando y produciendo nosotros tienen que funcionar dentro de nuestra sociedad. Tienen que aportar a que nuestra sociedad sea más saludable y sostenible de por sí, pues la sociedad también es un sistema. Y yo creo que en muchas ocasiones, particularmente las empresas que están manejadas por publicidad, por ejemplo, la publicidad tiene un interés innato y está incentivada en cada vez enfocarse más para presentarnos anuncios que son relevantes solamente para nosotros. Y eso causa que nos vayan poniendo cada vez más en círculos demográficos más y más y más pequeños. Y yo no tengo enteramente claro de que esto es muy viable. O sea, a mí personalmente me gustaría ver un mundo más inclusivo, no más específico. O sea, mi peor pesadilla es que yo nada más que reciba señales completamente apuntadas hacia mis intereses. O sea, me gustaría que haya un poquito más de riqueza en mi entorno, ¿sí? Entonces hablemos ahora del pilar ecológico. Y este quizás es un poquito más controversial y quizás un poquito más difícil de tragar. Y no tengo mucho tiempo para entrar en el tema tampoco aquí desafortunadamente, pero podemos hablar más luego si quieren. Pero si ustedes piensan en el medio ambiente físico como un ecosistema que busca mantener la vida, los ecosistemas informáticos o ecosistemas semánticos, propiamente dicho, buscan mantener abierta la comunicación y hacer la comunicación posible. Y esta es una idea que no es mía, esto viene de Neil Postman, que es un autor y educador estadounidense. Él escribió una serie de libros en los años 70 y 80 sobre este tema. Y yo creo que nosotros debemos velar porque los entornos informáticos que creamos mantengan ecosistemas semánticos que permiten que la comunicación se pueda transmitir
y que los mensajes se puedan transmitir sin ser distorsionados. Postman hablaba de que, al igual que los entornos físicos, los ecosistemas semánticos se pueden poluir. Y se poluyen cuando uno introduce elementos foráneos que hacen que el ecosistema no pueda cumplir su propósito. En este caso, transmitir información. Entonces, para resumir, los tres pilares son el pilar social, económico y ecológico. Las empresas que adoptan un modelo de desarrollo sostenible reportan los tres. No solamente reportan resultados económicos, reportan resultados económicos, sociales y ecológicos. Y yo creo que esto es un modelo que nosotros debemos adoptar también. Voy a hacer un paréntesis aquí para notar que en los ecosistemas físicos, en el medio ambiente, tenemos recursos no renovables que son esenciales para el ecosistema. Eduardo nos habló ayer de 4 A's: agua, aire, alimento y amor. Y los ecosistemas que estamos creando nosotros también tienen un recurso no renovable, y para mi increíble felicidad también comienza con A, y es la atención de los seres humanos. La atención de los seres humanos es un recurso precioso y nosotros tenemos la responsabilidad de honrarlo. Entonces, para resumir, las 3 perspectivas que les he mencionado. Debemos velar, prestar atención a las estructuras semánticas que subyacen nuestros productos. Debemos considerar que las cosas que estamos diseñando no son apps, no son sitios web, son sistemas, participan de sistemas y por lo general son parte de sistemas. Y debemos considerar que esos sistemas deben ser sostenibles y debemos hacer todo lo posible porque lo sean. Para cerrar, los entornos informáticos que estamos diseñando están cambiando el mundo y lo están cambiando de forma fundamental. La forma que hemos venido diseñando, en su mayoría, es producto de la era industrial y tiene un enfoque, en mi opinión, muy reductivo y muy enfocado en artefactos individuales y en productos individuales. Y yo creo que este enfoque no encaja bien, no hace buen encaje con un mundo caracterizado por volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Yo creo que los diseñadores debemos adoptar una perspectiva más integral, más holística, más sistémica, francamente más compasiva hacia este tipo de trabajo. Y una perspectiva que tome en cuenta que estos entornos que estamos creando están imponiendo en el mundo estas categorizaciones, estas diferenciaciones que duran mucho más tiempo que los apps y sitios web que estamos creando. El hacer esto requiere que trascendamos nuestros egos y nos movamos hacia una práctica co-creativa. Y a mí me gusta mucho que varios de los presentadores anteriores han hablado de co-crear. Debemos movernos a una práctica co-creativa que integre en el proceso a las personas que van a tener que vivir con y en los entornos informáticos que estamos creando. Integrarlos de una forma donde juntos hagamos cosas. Esto no es acerca de hablar y levantar requisitos, es acerca de hacer cosas juntos. ¿Sí? A mí me inspira mucho el trabajo de Christopher Alexander y me puse muy contento ayer cuando 2 de los presentadores mencionaron su trabajo, porque quiero cerrar la charla con una cita de Alexander que a mí me llena de energía. Él dijo, "Making wholeness heals the maker". Crear integridad sana al creador. Y ese es mi mensaje para ustedes, mi deseo para todos nosotros. Que nos sanemos a nosotros, sanemos al mundo por medio de nuestra vocación, el diseño. Gracias.